Jesús, el médico amartiólogo. Ahora sí que le saqué una palabra dominguera. Amartiólogo, no sé si lleva H o no, en griego no lleva, pero probablemente sí lleva H, ¿verdad? Como hamaca se escribe con H, ¿no? Creo que sí. Bueno, el punto es, ¿usted conoce a algún doctor? ¿Conoce a algún doctor usted? Yo creo que sí. Yo creo que usted, aún desde antes de nacer, un doctor ya lo conocía a usted, ¿verdad? Por el cuidado prenatal que tienen los bebés ahí todavía en el vientre de su madre. Hay un doctor, ¿verdad?, que está ahí al cuidado, checando a la mamá, viendo que todo vaya bien. Y yo tengo la dicha de conocer a buenos doctores. En mi familia, gracias a Dios, tenemos doctores también y conozco doctores que son excelentes personas, son a todo dar, sobre todo los que tienen la vocación de doctor, ¿verdad? Usted puede distinguir cuando alguien tiene la vocación de doctor, ¿verdad? Decimos, cuando vemos un buen doctor, este doctor sí tiene vocación, ¿verdad? Aquí en Cottage Grove tenemos muy buenos doctores. Hay un doctor que es americano, de aquí de Estados Unidos, pero que estudió en Guadalajara. Es un excelente doctor, muy bueno. Tengo conocidos que son excelentes doctores, pero ¿cómo es un doctor? ¿Por qué son tan buenas personas los doctores? ¿Qué hacen los doctores que los hace ser un buen doctor, que tengan esta vocación de doctor? Yo creo que una clave que podemos entender esto es este juramento. Los médicos cuando se gradúan hacen un juramento. Ellos hacen un juramento. Bueno, yo sé que en México mi hermano y mi cuñada, yo sé que ellos han hecho un juramento que es parecido a lo que se le conoce como el juramento hipocrático. Este que voy a leer está basado en ese juramento que hacen los doctores, pero este juramento hipocrático del año de Hipócrates, que es de antes de Cristo, ellos lo modificaron después de la Segunda Guerra Mundial, después de todas las atrocidades que pasaron en la Guerra Mundial. Todos los médicos del mundo hicieron una asamblea, la Asamblea Médica Mundial, en 1948, ahí en Suiza, en Ginebra, y dijeron, este va a ser el juramento de nosotros los médicos. ¿Sabe qué dice el juramento? Dice, prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que se merecen, ejercer mi profesión a conciencia y dignamente, velar ante todo por la salud del paciente, de mi paciente, guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente, mantener por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos y hermanas a mis colegas. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad, incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mis pacientes. Velar con el máximo respeto la vida humana. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza. Hago estas promesas solemnemente y libremente bajo mi palabra de honor. Por eso los doctores son excelentes personas. Los buenos doctores, los que tienen vocación, los que han hecho y respetado este juramento. Uno distingue a un doctor y le da el honor que se merece un doctor por estar al servicio de la humanidad. Y ahora no solo eso, sino que la ciencia y la tecnología han avanzado mucho, que ahora hay muchas ramas, muchas ramas médicas, ¿verdad? Hay muchos especialistas.
tristemente ahora yo conozco más ramas que antes. Mi esposa ha estado enferma y conozco a gente que ha estado enferma, entonces ellos van a diferentes especialistas, ¿verdad? Conozco lo que es un cardiólogo, lo que es un neumatólogo, oncólogo. ¿Qué otros ólogos conocen? Hay muchos, ¿verdad? Y todo tiene base como en su origen. Hay especialidades según la parte del cuerpo que estudian los doctores, o incluso la etapa de la vida en la que atienden los doctores. Por eso tenemos pediatras, tenemos geriatras, y todo tiene un entendimiento muy fácil, porque la palabra tiene una raíz, ¿verdad? Por ejemplo, el pediatra viene de pedia o de pais, que en griego significa niño, ¿verdad? Y el iatra significa médico, significa curación. Entonces, por eso el pediatra cura a los bebés, a los niños. El geriatra, geria viene de vejez, y atra es de médico, de curación. Entonces es el que cura a los ancianos, ¿verdad? El cardiólogo viene de cardio, de corazón, ¿verdad? Entonces el cardiólogo está especializado en el corazón, y el logo es esa especialidad, ese estudio, ¿verdad? Del corazón. Está el neumatólogo y otros, ¿verdad? Hay muchas especialidades. Yo sé que ustedes conocen más. Ahorita se me fueron de la mente varias, pero tenemos estos médicos especializados. Y ahora vamos a ver a este médico de médicos, que es una excelente persona, es Jesús. Jesús es el médico de médicos. Tiene la vocación de médico y tiene un juramento superior al de un médico. Y nos vamos a dar cuenta cómo él es un gran doctor, un gran médico, y también tiene una especialidad. ¿Qué es esa de amartiólogo? Ahorita van a descubrir qué es eso de amartiólogo. Vamos a continuar estudiando ahí en Marcos 1, 40 al 45, la vocación que tiene Jesús de médico, de Salvador. Dice Marcos 1, 40 al 45, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, y aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. Ahora, una de las características de un buen doctor es que está abierto, que sabe escuchar, ¿verdad? Y lo vemos aquí en Jesús. Este leproso, usted no vivió en los tiempos de los judíos de ese año, pero los que tenían lepra estaban separados de la ciudad, tenían sus ciudades aparte, y no estaba permitido que estuvieran entre la gente que no estaba enferma. De hecho, si estaban, tenían que gritar con una campana: impuro, impuro, porque cualquier persona que tocara a un leproso iba a quedar impuro y probablemente se iba a contagiar. Pensaban que era muy contagiosa la lepra. Entonces, este leproso que le ruega a Jesús está violando la ley, pero aún así Jesús lo escucha y tiene esta paciencia, esta apertura, que sin importar de dónde vengas o en la situación en la que estés, Jesús escucha, pone atención a la dolencia para hacer un diagnóstico. De la misma manera, Jesús está dispuesto a escucharte, está abierto sin importar
cuál sea tu situación. Así es Jesús. Estamos conociendo a Dios, conociendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. Y Marcos presenta a Jesús así. Alguien que está abierto a escuchar a un leproso, el que está en la peor situación. Pero no solo eso, Jesús muestra compasión. Y la compasión va acompañada del poder, la demostración de poder, porque habíamos visto también ya que Él tenía autoridad sobre todo, autoridad sobre cualquier enfermedad, aún sobre espiritualmente tenía autoridad. Si quieres puedes limpiarme, le preguntó el leproso, le dijo, y movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio, y al instante se le quitó la lepra y quedó sano. O sea, Jesús tiene poder para hacer algo. Por eso no podemos ser los mismos antes y después de tener un encuentro con Jesús. No puedes ser el mismo si realmente te encuentras con Jesús. Él tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos y sobre todo tiene compasión. Es un Dios de amor. La compasión significa que su poder se encuentra con nuestra debilidad y con nuestra patología, con nuestra enfermedad, con nuestra dolencia y hace algo para cambiar eso. Y para Él no es ningún problema, no batalla. Simplemente con dar la orden pasan las cosas. Por eso Él tiene autoridad y tiene compasión de quienes lo buscan. De quienes lo buscan obtienen compasión de parte de Jesús. Este es el Jesús que Marcos nos presenta en el Evangelio. Y no solo eso, yo creo que Jesús va más allá porque es sensible, entiende las necesidades que tiene un leproso. Un leproso no podía ser tocado, anhelaba que alguien le diera un abrazo, que alguien le diera la mano, pero eso no pasaba para un leproso. Y Jesús extiende su mano y lo toca. Ahora, aquí pasa algo interesante. En vez de que Jesús quede impuro por la impureza del leproso, pasa lo contrario. El impuro queda puro. Y Jesús no es afectado por la impureza del leproso. Así nosotros no podemos afectar a Cristo, sino que Él nos afecta a nosotros. ¡Aleluya! Esto es diferente a lo que pensaban los judíos de su tiempo. Hay aquí un elemento purificador, sanador, que es Jesús, el amartiólogo. No solo eso, seguimos leyendo en Marcos, en el capítulo 2, dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa y se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera al frente de la puerta mientras él predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla así este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Cosa más grande. Cosa más grande no hay.
Jamás habíamos visto cosa igual. No hay otro como Cristo. La especialidad de Cristo es la amartiología. Eso quiere decir, amartia, viene de la palabra griega que significa fallar, que se traduce como pecado, fallarle a Dios. Jesús es especialista en ayudar a la gente con pecado. Esa es su especialidad. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús les dice en la cara de todos, para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados. A ti te digo, levanta tu camilla y anda. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la enfermedad se pensaba que solo venía por el pecado. Entonces, para que no les quedara duda de que ese hombre ya no tenía pecado, se le quitó la enfermedad. Jesús tiene esta especialidad en pecado, en cómo ayudar a la gente con pecado, así como un oncólogo. Onco viene de masa, de tumor. Cuando uno va al oncólogo, él te va a ayudar con el tumor, a quitarte el tumor. Entonces Jesús es amartiólogo, Él sabe del pecado, sabe cómo quitarlo, sabe sus orígenes, sabe sus efectos y puede ayudar con el pecado. Él sabe cuál es el origen del pecado. Lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre. ¿Qué es? Lo que sale de la boca. ¿Y viene de dónde? Del corazón. Jesús sabe sobre el pecado. Y sobre todo, como buen doctor, tiene la capacidad de ayudar con esa área, con la área del pecado. Sabe los efectos que tiene el pecado, la muerte que produce, el dolor que produce, la angustia que trae, pero sobre todo puede erradicarlo. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Jesús tiene poder para cambiar las vidas. Jesús es un gran médico especialista, como ningún otro, porque ninguno puede ayudar con esta área que aprisiona al ser humano. El pecado le hace ser mucho menos, así como cualquier enfermedad, te descapacita para hacer lo que realmente fuiste llamado a hacer, lo que el Señor tenía en mente cuando te creó. El pecado te hace discapacitado. Y Jesús es el amartiólogo, el médico por excelencia, que puede quitar el pecado del mundo. Y ya lo ha demostrado cómo. Él murió en la cruz para que tú puedas vivir. En vez de que tú pagues por ese pecado, Jesús se hizo pecado para que tú tengas vida eterna. Él es el único que puede librar, es el único amartiólogo que hay. Y la pregunta es, ¿será que necesitas una consulta con este doctor, con este especialista? Mira lo que sigue diciendo Marcos. Dice: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, que es Mateo, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley vieron que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¡Ja! ¡Ja! Al oírlo, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico,
sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Jesús invita a este totalmente indigno, este traicionero que se vendió al gobierno romano para cobrar impuestos a su gente. A esta persona llama Jesús, invita a Mateo y lo invita a esta campaña, ¿verdad? Como hay campañas ahora contra el cáncer de mama, por ejemplo. El 19 de octubre es el día contra el cáncer de mama y hay una gran campaña en contra de eso. Así Jesús invita a Mateo a esta campaña de salud contra el pecado. Y Mateo responde, aunque es esta persona que pensamos que es indigna, el Señor la llama, porque el Señor ha llamado a pecadores, no a justos. Y la pregunta que quiero que te hagas este día es, ¿será que necesito una consulta con Jesús? Necesitas hacerte un examen, porque más vale prevenir, ¿no? Hay una gran campaña en México, más vale prevenir, más vale prevenir. La medicina, de hecho, el juramento hipocrático dice, intentaré prevenir la enfermedad siempre que pueda, pues la prevención es preferible a la curación. Los efectos del pecado son horribles, acaban con las relaciones, acaban con la vida propia. Pero uno dice, no, yo no estoy enfermo, yo no tengo nada. ¿No han conocido a alguien que tiene cáncer o que tiene una enfermedad y dice, no, yo no tengo nada? Yo no tengo nada. No, no voy a ir con el doctor. No. Hazte un examen y escucha al doctor. Qué equivocados estaban los que pensaban que eran justos. Cuidado. Haz un examen de tu corazón. Los fariseos tenían al especialista ahí enfrente para que les ayudara y lo ignoraron. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Quién de aquí es justo? ¿Quién de aquí nunca falla? Nunca ha fallado, nunca cumple, pero nunca falla en las obligaciones que el Señor le ha dado. Si tú ya eres perfecto, si tú nunca fallas en tu vida, entonces no necesitas a Cristo. Por eso yo te digo, haz una evaluación honesta y te vas a dar cuenta de que necesitas perdón de Dios. Y ese te lo puede dar Jesús, porque Él ha venido a sanar, como leíamos, como decía el profeta Isaías, Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos. ¿Quién aquí no ha sido tocado por los efectos del pecado en su vida? ¿Quién no ha pecado? Y si no ha pecado es porque no ha vivido en esta vida, en este mundo. Jesús es el amartiólogo, el especialista en remover al pecado. No hay otro. Él es el que puede hacer esa cirugía, esa extirpación y darte esa nueva vida, la vida que Dios quiere que tengas. Pero tienes que pasar, estamos viendo en el estudio de la escuela dominical, de la muerte a la vida, nacer de nuevo y de ahí seguir creciendo, de pasar a ser un muerto, a ser un bebé espiritual, a un niño espiritual, a un joven espiritual, hasta ser un padre espiritual. Yo por eso te digo, no necesitas hacer una cita, no necesitas hacer una cita. Este doctor sí está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Está a una oración de distancia. Ven, acércate. Jesús está cerca, el reino de Dios
está cerca, nos dice Marcos. Ahora conocemos mejor a Jesús gracias al estudio de su palabra. Conocemos que Jesús es abierto, sabe escuchar, tiene compasión y tiene poder, es especialista, sabe lo que necesitamos. Así como un buen doctor, tenemos a un médico de médicos. Entonces, chécate, prevén los males, acércate a Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener un canto de respuesta. Yo le pido que usted en oración medite lo que el Señor le esté pidiendo y pueda contestarle al Señor. Amén. Mientras cantamos este canto que ya se me perdió. Esta es una de las viejitas pero bonitas. A ver si se la saben. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz por